Cosecha 66, tu radiorevista digital, informativa y musical. Bienvenidos amigos oyentes en todo el mundo. ¿Cómo están amigos? Buenas tardes, buen provecho desde Bolivia. Día martes 31 de octubre, el último día del 10º mes del año 2023. Iniciando nuestro programa diario de lunes a viernes y en particular este conversatorio radial cada martes aquí en Radio Sayubú. En la ciudad de Cochabamba tenemos una temperatura de 30 grados centígrados, sigue haciendo calor en Cochabamba, todavía no llegan las lluvias, así que la señal en audio está en la radio en la www.radiosayubú.com, transmisión que está siendo generada de manera simultánea en Facebook, en nuestra página Radio Sayubú, y que también puede verse en el grupo donde canta el Sayubú. Así que inmediatamente vamos a materia, amigos. Vamos a saludar a nuestros compañeros que están en el estudio norte, José Luis Saavedra, Alberto Arilla. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nuestro invitado también ya está listito en el Ecuador. Cuéntenos, por favor. Sí, qué gusto saludar. Hola, Yacu, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos con nosotros a Yacu Pérez. Él es un político ecuatoriano, también un activista que se presentó a las elecciones presidenciales por segunda vez, celebradas en este 2023. La última ronda, la segunda vuelta, fue el pasado 15 de octubre, con el triunfo de Daniel Noboa, el conservador Daniel Noboa, frente a la candidata del correísmo, que fue Luisa González. Y bueno, tenemos con nosotros a Yacu, que se presentó a estas elecciones en esa primera vuelta que se celebró en agosto para analizar un poco la situación del Ecuador, para conocer su punto de vista sobre varios de los temas que han estado sobre la mesa, sobre unas elecciones que han sido muy peculiares porque no están dentro del calendario electoral de Ecuador, hubieran correspondido para 2025, pero se adelantaron por el mecanismo de muerte cruzada contra el presidente Lasso, acusado de tolerar un caso de corrupción, y a raíz de ello, pues el presidente, para evitar hacer frente, digamos, ¿no?, a un conflicto judicial, adelantó esas elecciones, y son peculiares porque simplemente Daniel Noboa en este caso va a tener 16 meses de mandato hasta que en 2025 se celebren unas nuevas elecciones presidenciales que ya recuperarán el ciclo en el Ecuador hasta el año 2029 en este caso. Y bueno, aprovechamos para saludarle a Yacu, que ha accedido a estar con nosotros, y es un lujo y un placer tenerlo. Gracias a ustedes por la invitación y siempre a las órdenes poder conversar en esta tertulia, y también un fuerte abrazo a los hermanos de Bolivia, de América Latina, que nos estarán mirando y escuchando. Como hemos dicho, estas elecciones nacen en un contexto peculiar, cuanto menos. Bueno, para situarnos un poco, primero explíquenos toda esta situación que ha llevado al ya expresidente Lasso a convocar estas elecciones en las que Noboa ha sido elegido, y también explíquenos quién es Daniel Noboa, un presidente muy joven, muy adinerado y que bueno, abre una etapa política, no sé si nueva, pero por lo menos distinta en Ecuador. Sí, claro, con gusto. Bueno, la crisis económica, social, ética que estamos asistiendo los ecuatorianos no escapa a lo que pasa también en América Latina, ¿no? Saber cómo en Bolivia mismo, partido, el MAS, o ver cómo está pasando en Argentina ante un continuismo de masa y la posibilidad bastante probable de que pueda llegar un conservador fascista a la presidencia de la República, o lo que pasa en Chile, que no se ha resuelto el tema de los mapuches, o lo que pasó en el Perú con derramamiento de sangre y el derrocamiento del presidente Castillo. Y así podemos seguir, larga es la lista incluso de Colombia, que parecía estar bastante estable,
Sin embargo, pese a tener un presidente bastante conocido, coherente, histórico, sin embargo, sufrió un gran revés en este proceso electoral del fin de semana, en donde apenas logró ganar un departamento. Se da esta ley del péndulo, ¿no? Que cuando llega al poder se desgasta la izquierda, y si llega al poder la derecha también se desgasta, y eso hace que las elecciones subsiguientes sean desfavorables al partido de gobierno. En el caso del Ecuador, en el 2021, el presidente Lasso, que aún está en funciones, llegó con un apoyo de la derecha, de los sectores dominantes del país, y llegó sobre todo con un fraude que fue evidente. Nosotros estuvimos en segundo lugar durante los 5 primeros días de las elecciones, eso confirmado por el Consejo Electoral. Sin embargo, al 6º día nos bajaron al 3er lugar, entró mal, ganó las elecciones. O sea, el hecho de entrar con fraude ya fue un duro revés al presidente Lasso, y a las pocas semanas de su mandato vino el escándalo de los Pandora Papers, en donde apareció él entre los presidentes del mundo, manchados, salpicados por la corrupción. Él tiene dineros que sacó del Ecuador a paraísos fiscales, y él no podía ser candidato, peor presidente de la República. Ahí se vino los primeros actos de corrupción. Y después un presidente que representa a los sectores dominantes del país, a los agroexportadores, a las empresas extractivistas, mineras, petroleras, al sector especulativo financiero, no tuvo un mínimo de sensibilidad social. Fue un gobierno indolente frente a lo que pasaba en el país, a la crisis económica y últimamente a la crisis de seguridad que vive el país. Nunca antes en la historia del Ecuador ha habido una inseguridad, la delincuencia común, el crimen organizado, las extorsiones, es decir, una espiral de violencia nunca antes visto. Este rato estamos en el segundo lugar como país más violento de América Latina. Solamente nos supera la hermana República de Venezuela. O sea, hemos superado a México, hemos superado a Brasil, hemos superado a Centroamérica. Vamos a llegar en el próximo mes de diciembre al récord de la cifra, 41 personas por cada 100,000 habitantes que son asesinadas. Eso es gravísimo. O sea, eso no podemos continuar así. Entonces, en esta situación de corrupción, de inseguridad, la corrupción venía todos los días en el gobierno de Lasso. O sea, era la continuidad del gobierno de Moreno, y Moreno la continuidad del gobierno de Correa, que también no se libró de la corrupción. El Banco Mundial dice que en el gobierno de los 10 años del expresidente Correa fueron 70,000 millones de dólares que se festinaron en corrupción. Entonces, la corrupción ha sido la constante en el gobierno, en los 3 últimos gobiernos, y eso llevó a que se dé un juicio político al presidente Lasso. El presidente Lasso tenía 2 opciones ahí: o ir a la muerte cruzada, que es la cesación mutua, es decir, él disolver la asamblea y la asamblea le disuelve a él, o ser destituido por la Asamblea Nacional. Entonces, él optó por lo que prescribe la Constitución, que es la cesación recíproca, es decir, él se va en 6 meses y los asambleístas se van inmediatamente. Eso es lo que llevó a un proceso electoral anticipado, elecciones atípicas, y en ese proceso nos inscribimos varias candidaturas. El correísmo tiene su base, y nosotros estuvimos ubicados casi todo el proceso electoral en segundo lugar, eso decían todas las encuestas, pero se vino una espiral de violencia, que fue asesinado un alcalde de una ciudad importante del país, de Manta, y luego finalmente, faltando 15 días, menos 12 días, fue asesinado un candidato a la presidencia. Este candidato
Villavicencio fue asesinado, y ahí prácticamente el Ecuador se quedó perplejo, en conmoción, una confusión total, y no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Ahí creo que el pueblo del Ecuador quería una persona que tenga mano dura, dice, un tipo Bukele, un tipo casi un dictador. Y yo he dicho siempre, yo no soy ningún dictador, no soy ningún mano dura, yo soy mano firme, sí, una mano inteligente, pero no mano dura, porque mano dura significa pena de muerte, significa cadena perpetua, significa irrespetar los derechos humanos y meterle preso a culpables e inocentes, y para eso yo no estoy. Yo he sido enfático, claro, y creo que eso me llevó a perder puntos, y más bien surgió una candidatura nueva, pero de una vieja partidocracia, y llegó a ganar las elecciones Daniel Noboa. Daniel Noboa es un joven empresario, hijo de un magnate de corte conservador, totalmente conservador, pro vida, está contra el aborto, está en contra de la eutanasia, está en contra de los derechos, está a favor del extractivismo. Él dice que es de centro izquierda, pero realmente le vemos bastante limitado su actuación. No habla de ideologías, él más bien habla de... ni siquiera nadie del Ecuador conoce cuál es su programa de gobierno hasta el día de hoy, porque en el debate mismo, en el primer debate decían que él brilló, pero brilló con datos completamente equívocos, pero la población del Ecuador se dejó engañar, fue sorprendido con datos eléctricos que eran completamente equivocados, aparecía que era un nuevo candidato, y él nunca pensó pasar a la segunda vuelta. Más que el Ecuador, fue él mismo sorprendido por el Ecuador, que pasó a la segunda vuelta como un nuevo político, como un joven político, como un político empresario. Y eso ahí me detengo un ratito, si me permite. En América Latina y en el mundo hay una particularidad. El pueblo cree que los empresarios, como ya tienen demasiada plata, ya no van a robar y van a hacer buenas administraciones. Eso no sucede al final, pero eso pasó en Italia, ganó Berlusconi, un magnate. Eso pasó en Estados Unidos, ganó Donald Trump, un magnate. Eso pasó en Brasil, ganó Bolsonaro, un magnate. Eso pasó en Chile, ganó Piñera. Y así podemos seguir, la lista es larga. Y pensamos de que los empresarios, como son, ya tienen plata, son buenos, no van a ser corruptos. Eso pasó en el Ecuador, ganó Lasso, y en esta tragedia que nos deja. Y eso es lo que pasó en el Brasil con Bolsonaro, Trump, Berlusconi y todos. Eso esperemos que no pase, aunque yo creo que eso es lo que va a pasar ante un político neófito que dice que es de centro izquierda, pero llevó a la primera reunión entre presidente saliente y el entrante a uno que fue ya vicepresidente del Ecuador, Alberto Dají, quien fue destituido por la Asamblea Nacional, glosado por $30 millones por haber usado gastos reservados. Es decir, una persona, si hay alguien así como, podemos decir, Ronald Reagan en Estados Unidos o Margaret Thatcher en Inglaterra, ¿quién metió con fuerza el neoliberalismo? Eso fue Alberto Dají en el Ecuador. Y a esa persona es el principal asesor del nuevo presidente Daniel Noboa. Eso es la realidad. Entonces, sabemos, a pesar de que él diga que es de centro izquierda, pero los direccionales están todos tendidos hacia el neoliberalismo, hacia la derecha, hacia los sectores de la oligarquía ecuatoriana, y creemos de que por allá van el camino de este gobierno. Habla de... Yacu, perdón, antes que se me vaya, 2 puntitos. ¿Qué tiempo tuvieron para campaña política? Porque pese a esos hechos tremendos de violencia, no se suspendieron las elecciones. 1, repito, el tiempo de campaña que tuvieron ustedes como candidatos. Y 2, si considera que esa medida fue la más adecuada de continuar con el proceso pese a un desborde, entre comillas, de violencia en el Ecuador. Gracias por las preguntas. Fue menos de un mes la campaña electoral. Los que no tenemos recursos, era imposible competir con los magnates. En redes sociales creo que nosotros gastamos como $20,000, los otros gastaron más de $1 millón,
Era imposible competir. Y segundo, en ese clima de violencia era imposible salir a las calles, a las plazas. Se tuvo que suspender todo aquello. Y finalmente, si era conveniente o no, creo que no era conveniente continuar porque, ¿qué es lo que pasó? La población estaba todos con miedo. Confieso que yo tuve mucho miedo. Miedo de perder la vida. Y no porque tenga miedo más que yo. Mis 2 hijas perdieron a su mamá. Son huérfanas de mamá. Un cáncer se la llevó hace 13 años. Y yo no quería que ellos se quedan también huérfanos, ya suficientes de madre, pero no también de padre. Y sí, me conmovió eso. Me bajoneó. Tengo que ser sincero. Y creo que por el voto pésame incluso a los partidarios de Villavicencio, los ecuatorianos dieron su voto. Pero ahora mismo ya los ecuatorianos empiezan a ver que no era el camino por allá. Y espero, yo por bien del Ecuador quisiera, es más, auguro éxitos al nuevo presidente, a Daniel Noboa. Ojalá le vaya bien. Pero sabiendo de dónde proviene él, de Bananera Noboa, del hombre más rico del país, del padre que 5 veces intentó ser presidente, no lo pudo conseguir, viene él. Es un joven, todavía con limitaciones, que estuvo en asamblea, de asambleísta, y no aportó nada. Y ustedes pueden ver en su discurso, no hay muchas limitaciones, o sea, se le ve muy limitado, rodeado de neoliberales, de la derecha, de una familia opulenta, que no conoció las necesidades, no saboreó las injusticias, no sabe lo que es ir a acostarse con hambre, con el estómago vacío. Es bien difícil, es casi ser un iluso pensar de que el nuevo presidente, el señor Noboa, va a hacer un buen gobierno en el Ecuador. Quiero, por bien de los 17 millones de ecuatorianos, equivocarme, pero viendo los antecedentes, es muy difícil que el presidente Noboa haga un buen papel en el Ecuador. Gracias, hermano Yaco. Esas expresiones suyas las asumimos plenamente. Hermano, a usted se le conoce sobre todo desde su activismo, desde la defensa de la madre tierra, de la naturaleza y sobre todo del agua frente al extractivismo minero. Y creo que es en función de esa acción suya, de ese activismo, que usted, sobre todo el 2021, planteó un programa sumamente interesante, centrado, diríamos, en la defensa de la naturaleza y la defensa de los derechos de la mujer frente a tanta violencia que también hay contra la mujer. Pensando sobre todo desde Bolivia, hermano, quisiera que nos comentara un poco esa labor suya de activismo de defensa, y que creo que el resultado de eso es el referéndum que se ganó de no a la minería en las cuencas del agua, en las cuencas de agua, en las cuencas de la generación de vida, ¿sí? El referéndum, por favor. Y 2, ¿en qué medida es posible esta nueva izquierda que sobre todo usted encarna, hermano, una izquierda no extractivista, más bien una izquierda que defiende los derechos de la madre tierra, de la naturaleza, del buen vivir, y también los derechos de la mujer, que no sé si podemos llamar feminista, pero los derechos de la mujer? ¿En qué medida es posible esa nueva izquierda en Bolivia, en América Latina, en Ecuador, en el contexto de su larga trayectoria de lucha, hermano? Coméntenos. Muchas gracias. Efectivamente, llevamos 30 años. Cuando estuve en la universidad, en los primeros años, fue la primera ocasión que desde una comunidad logramos expulsar a la multinacional Newmont Mining Corporation de capitales norteamericanos. Y luego hemos sido en todo el territorio nacional defendiendo el agua, los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la biodiversidad, los bosques, todo lo que nos rodea, porque estamos conscientes que lo que nos rodea no nos pertenece a nosotros, es prestado de nuestros hijos, a ellos le pertenece. Y por esta razón hemos venido arriesgando no solamente la libertad, porque yo he estado 6 veces encarcelado por defender estas causas ecologistas, 2 veces torturado, caí inconsciente, que me golpearon, me mandaron al hospital. Una ocasión estuvimos 8 horas secuestrados y casi nos quemaron vivos, y por eso tuve medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
pero desde el activismo ecológico, desde los tribunales de justicia como abogado en libre ejercicio, desde la academia que lo somos, desde todos estos sectores hemos venido activando con fuerza, entonces viendo, saboreando los despojos, la violencia estructural del extractivismo, del capitalismo que es cruel, despiadado y salvaje, y aprendiendo también las lecciones que pasan en otras partes, ¿no? Aprendiendo las lecciones en San Luis de Potosí, en México, aprendiendo las lecciones de Guanajuato y de los Zacatecas en México, las lecciones de Guatemala, las lecciones también del Perú, en Huancavilca o en Cochabamba, perdón, Cajamarca, donde están otras multinacionales que desecaron las lagunas, que ofreciendo minerías responsables desecaron las lagunas, viendo lo que pasa en Ouro Preta, Minas Gerais en el Brasil, viendo lo que pasa en el Cerro Rico de Potosí, que le convirtió en el pobre más pobre del pueblo de Potosí, con tanta plata que sacaron, como dice Galeano, que podían con eso haber construido un puente que una la Boca Mina de Potosí con el Palacio de los Reyes Católicos allá en España, y que sobre ese puente podían haber colocado a miles de cadáveres de hermanos afros que murieron en las minas, y por eso incluso en Bolivia se suele decir, allí en Potosí, que el promedio de vida de los hermanos obreros siderúrgicos es de 37 años hasta hace una década. Como eran el promedio de vida tan corto, 37 años, por eso solían decir, cásate con un minero, tiene dinero, muere primero y te quedas con el dinero. Pero claro, se queda en qué situación dramática. Aprendiendo todas esas lecciones y como un espejo que nos sirve para ver lo que pasa. Estoy hablando solamente de América Latina, no hemos hablado de la fiebre de oro en California, o de Utah, Arizona en Norteamérica, o de Ontario en Canadá. Peor hablar de Nigeria o Sudáfrica y todo lo que es Asia y África, de lo que ha dejado huellas imborrables la minería y la explotación petrolera, que acá el Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana derramó 18 millones de galones de veneno, mató a mucha gente, y la contaminación en el agua, en el suelo, en la biodiversidad está presente aún. Y convertirle la minería en La Oroya, la quinta ciudad más contaminada del planeta, me ha hecho que uno tiene que defender la casa grande, la creación, la madre naturaleza, la Pachamama. No nos pertenece la tierra a nosotros pertenecemos a ella. Nosotros no vivimos de la tierra, vivimos con la tierra. Nosotros no tenemos un mundo con recursos infinitos. Tenemos un mundo con recursos finitos. Por lo tanto, no puede haber un crecimiento infinito. Actualmente ya necesitamos, para poder vivir, de 1,5 planetas. Somos 8,000 millones de terrícolas. Para el 2050 seremos 10,000 millones. Pero a la vez, o sea, este mundo desaforado, este mundo desbocado, hace que cada 3 segundos se muera una persona de hambre. Cada minuto mueran 20 personas. Cada hora 120 personas. Cada día 2,880 personas solamente por hambre. Hay 1,000 millones de personas en el mundo que sobreviven con menos de $1 diario. Hay otros 1,000 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. Es decir, no podemos continuar a este ritmo. Es imposible. Estamos camino al precipicio, camino al despeñadero, y no nos damos cuenta. ¿Por qué seguimos escupiendo al cielo? ¿Por qué seguimos destruyendo la casa grande? El ser humano es la especie más depredadora del planeta, pero a la vez es la especie más frágil, que va a terminar simplemente cayendo en el suicidio. Por esa razón,
No es una moda ser ecologista, no es una moda ser feminista. Tenemos por una necesidad imperativa de ser ecofeministas, porque tanto la madre naturaleza como la madre biológica, las mujeres, sufren del despojo, de la violencia, de la violación, de todo lo que les pasa a ellas. Y no podemos ser solamente ecologistas sin ser feministas, ni podemos ser solamente feministas sin ser ecologistas. Las dos entidades, la mujer y la madre tierra, han sufrido tanta violencia. Y es el momento de sacar a relucir y decir que hay que cambiar. A este ritmo estamos camino al apocalipsis. Tenemos que cambiar nuestros estilos de vida. Y por eso hay una alternativa. Y esa es la alternativa, no de la izquierda ortodoxa, la izquierda estalinista, la izquierda maoísta, la izquierda esta dogmática, esta de las purgas, no. Tiene que ser una izquierda sin renunciar las luchas de los sindicatos, las luchas de los trabajadores, las luchas de los sectores sociales, las luchas de los sectores campesinos, pero hay que abrir a nuevas luchas. Y esas luchas son de los hermanos indígenas, y esas luchas son de los hermanos ecologistas, y esas nuevas luchas son de los hermanos defensores del agua, y esas nuevas luchas son de los hermanos que defienden a los animalitos, que defienden a la naturaleza, de la comunidad LGBTI, de las nuevas corrientes en donde tenemos que ser un abanico con mente abierta y corazón abierto y apostar por una tercera vía, que sí es posible, reivindicando la izquierda, pero reiteramos esa izquierda holística, esa izquierda comunitaria, esa izquierda democrática, esa izquierda que no reniegue de las luchas interculturales, plurinacionales, ecologistas, feministas. Para mí, esa es la nueva izquierda. Y en ese sentido, usted, como ha dicho, ha sufrido detenciones, ha sufrido torturas, la mayoría de ellas, si no me equivoco, durante el gobierno de Rafael Correa, que no sé si responde a ese perfil de izquierda que usted critica. Y entonces le quería preguntar por eso, ¿no? Por esa posición que usted puede tener respecto al correísmo, que en estas elecciones ha estado representado por Luisa González, que realmente no ha estado muy lejos tampoco de llegar a la presidencia, perdió en segunda vuelta por no mucha distancia con Daniel Noboa. Y también le quería preguntar por su proyecto político, ¿no? y por cómo se puede intentar transmitir ese mensaje, porque como usted mismo ha reconocido, desde 2021 a 2023, en tan solo 2 años, por múltiples factores que ha desgranado, ha perdido apoyo, por lo menos electoral, ¿no? Ha pasado de ser una fuerza tercera, incluso a punto de ser la segunda, según denuncia usted por fraude, a sacar bastantes menos votos. Entonces, en ese sentido, no sé también, aparte de su posición respecto al correísmo, cómo puede hacer esa izquierda de la que usted habla para llegar a más gente y realmente poder llegar al poder e intentar cambiar las cosas desde dentro y no desde fuera como activistas. Efectivamente, cuando el ideólogo del socialismo del siglo XXI propuso esta nueva corriente, confió en que podían encabezar o encarnar este proyecto en el Ecuador, en Bolivia y en Venezuela, pero pronto se dio cuenta que estuvo arando en el mar, como decía Simón Bolívar, y vio que eso no, los que iban a ejecutar no lo cumplieron ese propósito. Y se dieron cuenta que esta izquierda era profundamente extractivista. Y si no veamos la explotación minera y petrolera, cómo abrieron las puertas anchas en el Ecuador, en el Yasuní se abrió la explotación minera en el Ecuador y la gran minería en el Ecuador en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y no paró el extractivismo del gas, del petróleo hidrocarburífero en Bolivia y se abrió las puertas del litio, ¿no? De la explotación del litio y de la minería. Y eso mismo pasa en el arco minero en Venezuela y en todas partes. Incluso el extractivismo podríamos decir que no tiene fronteras ideológicas. Un gobierno de izquierda, de derecha, del centro, neoliberal, el extractivismo, el capitalismo está por encima de estas, casi que está por encima del bien y del mal. Entonces, sabiendo esto, que esa izquierda, que ese progresismo, que ese desarrollismo no le importa a los pueblos indígenas con tal de sacar plata,
No le importa la naturaleza, no importa exprimir la naturaleza con tal de sacar dinero. No le importa las fuentes de agua con tal de sacar los minerales y ser parte de los commodities, parte de esta explotación inmisericordia que se hace a los pueblos indígenas, a los trabajadores y a la naturaleza. No podemos ser parte de esa izquierda que de izquierda no tiene nada de más, porque han llegado a acuerdos con multinacionales en telefonía celular, han entregado millones de hectáreas a empresas transnacionales de origen sueco, australiano, norteamericanas, canadienses y chinas. China se ha convertido en el nuevo imperio en Argentina, en Bolivia, en el Ecuador, en Venezuela, en todas partes de América Latina, incluso en Brasil. No podemos ser parte, pero tampoco podemos decir que todos son igual. No es lo mismo Correa que Lula. No es lo mismo Evo Morales que pues Ortega. Tienen sus particularidades, pero muchos de ellos tienen una identidad común. Extractivismo, corrupción, colonialismo y todas estas formas de explotación que se lo hace disfrazándose de izquierda. Pero reitero, no hay que meterle en el mismo saco. Por ejemplo, Lula, yo creo que Lula, el caso de Petro, el caso de el expresidente Mujica, han tenido otro comportamiento que es menos dogmático en el extractivismo, y hay que reconocer aquello. Entonces, frente a esa situación, yo creo que sí es posible construir una opción distinta, diferente, ecologista, porque la ecología marca una distancia con la izquierda dogmática, tradicional, porque la ecología está diciendo que si no cuidamos la casa grande, que si no cuidamos del planeta, porque no hay planeta B, no hemos colonizado otro planeta. Ya lo ha dicho Stephen Hawking en su libro Desde el Big Bang hacia los agujeros negros. Ha dicho, si no hemos colonizado otro planeta, tenemos la obligación de cuidar este planeta, cuidar la casa grande. Entonces, las discusiones bizantinas de liberal, conservador, progresista, neoliberalismo, frente a todo esto van a quedarse incluso cortas, porque por encima de todo esto está el cuidado de la vida. Y cuidar el agua es el cuidado de la vida. Cuidar la naturaleza es cuidar nuestra existencia. La naturaleza nos da... La naturaleza nos da el calor, la naturaleza nos da la lluvia, la naturaleza nos da los alimentos, la naturaleza nos da la luz. El agua para los agricultores permite crecer las plantas. El agua para los ganaderos permite saciar la sed de sus animalitos. El agua para los economistas permite, es el motor de la producción. El agua para los biólogos es la fuente de vida. El agua para los ingenieros eléctricos es la energía que nos da la luz. El agua para los astrónomos es el disolvente universal. Por eso el rato que encontramos vapor de agua en la atmósfera de otros planetas u otras estrellas, estamos casi convencidos de que hay otras formas de vida en otros planetas, en otras galaxias, sabiendo que la Pachamama, el universo, tiene más de 100.000 millones de galaxias, y nuestra galaxia, a la que pertenecemos nosotros, la Vía Láctea, tiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Entonces, el universo es infinito, por lo tanto, otras formas de vida habrá. Pero sin el agua no hay vida. Sin el agua no hay producción. Sin el agua no hay animales. Sin el agua es la esencia de lo que existe. Por eso es nuestra, casi podríamos decir, nuestra devoción por el agua, por la vida, por el biocentrismo. Y hay que cambiar los paradigmas. El paradigma del antropocentrismo no cabe. El paradigma de esta forma de dividirla, de este binarismo cartesiano, kantiano, no tiene sentido. Ellos pensaban que, claro, el hombre está por encima de la naturaleza, y esta visión colonial de que el hombre está por encima de la mujer, el letrado por encima del iletrado,
el blanco por encima del indio, el de la metrópoli por encima de la periferia. Esto no puede continuar. O sea, la naturaleza no es inerte. No es lo que nos enseñan a nosotros en la escuela, que el agua es la simple fórmula H2O, es decir, una molécula de hidrógeno y 2 de oxígeno, y decir que el agua es insípido, incoloro, inodoro, insaboro. No, el agua es un ser vivo, el planeta es un ser vivo. El agua, el planeta respira, siente, los árboles se mueven, sientan, conversan, viven en una comunidad. Pero claro, nuestra lógica no lo entiende, y peor cuando está pensando más en el dinero que en el futuro y en las generaciones venideras. ¿Qué propondría, aparte del antropocentrismo que parece, si revisamos la historia, parece ser el sistema que ha dominado, ¿no? Y sigue vigente. ¿Qué otra propuesta? Eso, no me gusta hacer 2 o más preguntas juntas, pero lo voy a hacer esta vez. Eso, si hay alguna otra propuesta suya, Yaku, que no sea el antropocentrismo, el hombre, el centro, etcétera. Y 2, los pueblos de la nacionalidad quechua o quichua del Ecuador, ¿qué poder, qué papel juegan en términos de porcentaje, en votación, por ejemplo, y en términos de decisiones de preservación de todo este diagnóstico que usted acaba de hacer? Bueno, ante el paradigma del antropocentrismo, que en realidad más que antropocentrismo sería el falocentrismo, el macho en el centro, ¿no? En vez de eso, la propuesta es el biocentrismo, que en vez de que aquí se nos habla capital natural a la naturaleza, capital financiero a las economías, capital humano nos llaman a nosotros. En vez de vamos a descapitalizarnos, conviene el capital, la economía, la investigación, la ciencia, la técnica, todo debe estar en función de la vida en el centro de todo. La vida no solamente humana, sino hoy se ha dado cuenta que debemos incluso cambiar el paradigma, incluso cambiar el árbol filogenético, en donde tiene que ser más horizontal, menos vertical. Las células humanas, hoy la ciencia ha demostrado que hay más células no humanas en el ser humano. Todas las formas de vida, todas las epifanías de vida, desde un hongo, un virus, una alga, los seres unicelulares, cumplen una función. Cuando desaparece un virus, cuando desaparece una especie, va a afectar irreversiblemente al resto de la vida en el planeta. Por eso entonces, ellos no son útiles por servir al ser humano, sino por servir a la vida en su contexto, a la vida en esta visión, en esta cosmovisión holística, integral. Y eso es lo que defienden los pueblos indígenas. Y eso en el Ecuador, por más que en el último censo hayan dicho que somos del 7%, somos más, pero supongamos que somos del 7%. A nivel del planeta, los pueblos indígenas somos apenas el 5%. Es decir, de los 8.000 millones de personas que habitamos desde el 4 de abril del 2022, somos 8.000 millones de habitantes. Si somos el 4%, somos 400 millones de indígenas que pertenecemos a pueblos indígenas. Pero apenas siendo el 5%, apenas siendo el 5% de la población de todo el planeta, pueblos indígenas, los pueblos indígenas custodian, preservan, cuidan, crían el 80% de la biodiversidad del planeta. Me atrevo a decir que sin pueblos indígenas en los Andes, en la Amazonía, en los Himalayas, en estos grandes lugares, no habría vida. Por eso hay una sincronía perfecta entre lo que dicen los pueblos indígenas y lo que la ciencia está hoy confirmando. Lo que la ciencia, este rato acaban de descubrir el entrelazamiento cuántico, que nuestros abuelos ya lo conocían, ya lo sabían, que esta tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Ellas sabían que la tierra era un ser vivo,
y que nosotros y los grandes filósofos, desde Aristóteles pasando por René Descartes, luego Emmanuel Kant y todos se reían, ironizaban a los pueblos indígenas y pensaban, Jorge Guillermo Federico Hegel decía que los indígenas carecían del soplo de sabiduría europeo y todos, Voltaire, Goethe, todos despreciaban y cuando vinieron acá los españoles pensaban que nosotros no teníamos ni Dios, ni ley, ni autoridad, nada, no teníamos escritura, ya teníamos los quipus, la primera escritura tridimensional que tienen los números binarios que es la base para el lenguaje de las computadoras. O sea, conocían los quipus, no entendieron, hicieron arder en llamas, no entendieron los códices mayas, hicieron arder en llamas. No obstante, quedaron ahí las grandes construcciones, que ahí quedó Ticán, quedó Tenochtitlán, Teotihuacán, quedó Machu Picchu, quedó Ingapirca. Por eso es que muchos suele decir que el hombre le tiene miedo al tiempo, más el tiempo le tiene miedo a la piedra. Ahí están las grandes construcciones, incluso en Egipto las pirámides de Keops, Kefren, Miserino y todas las grandes pirámides construidas de piedra, que los abuelos lo llamaban, que les representaba la piedra la eternidad y tenía el sama, y es decir, el espíritu, la vida. Por eso un abuelo en Bolivia, en una conversación me dijo, un buen día, la piedra no es muda, solo guarda silencio. Si la piedra no es muda y tiene vida, ¿cómo no va a tener vida también, vida propia, la tierra, las plantas, el aire, las estrellas? Al fin dicen los grandes astrónomos que somos hijos de estrellas, somos polvo de estrellas. Al principio de la entrevista, hablando de las elecciones de Ecuador y de los resultados, ha mencionado dos casos que en Latinoamérica hoy están muy al día. El primero de ellos, por el que le voy a preguntar, le voy a decir los dos y me da su opinión y si cree que Ecuador está en riesgo, entre comillas, con esta nueva presidencia y con esta línea que sigue, e incluso desde el correísmo, de caer en ellos. El primero es el ejemplo de Nayib Bukele, que lo ha mencionado en El Salvador, lo está haciendo para combatir las maras, lo que está esa política, digamos, agresiva contra ellas, encerrando a inocentes, encerrando a culpables, y que en cierta medida puede llegar a ser efectiva, pero evidentemente se salta muchos de los protocolos y de los derechos humanos. Y no sé si en ese contexto de violencia que hay en el Ecuador puede llegar a suceder lo mismo. Y por otro lado, ha mencionado a Javier Milei. En Argentina el día 19 se celebra una segunda vuelta en la que, contra todo pronóstico, más aparte como favorito, pero no está nada claro porque Milei va a recabar mucho apoyo del antiperonismo y puede incluso hacerse con la presidencia. Y su medida estrella, o una de sus medidas estrellas, pero yo creo que la que más bombo le ha dado, es la dolarización, debido a la hiperinflación que está sufriendo Argentina desde hace tiempo. En ese sentido, desde la experiencia ecuatoriana de la dolarización, que llevan ya más de 2 décadas con ella, no sé si puede establecer algún tipo de paralelismo con la situación argentina y desde esa experiencia decirles también al pueblo argentino lo que puede conllevar una hipotética dolarización si el neoliberalismo, el ultraliberalismo, como lo quieran llamar, de Javier Milei, llega al poder. José Luis, Alberto, tuvimos un problema de conexión. Vamos a esperar. Mientras podemos seguir añadiendo algo hasta que, a ver si, la verdad que llevamos 44 minutos de conversación. Entiendo que él disponía de unos 45 minutos, así que, pero de todas maneras aguardaremos, seguimos en vivo, si vuelve a conectarse con nosotros Yacu Pérez. Adelante. Sí, creo que quizás comentar un par de elementos acerca de la dolarización. Esos años de la implantación de la economía del dólar, yo vivía en el Ecuador, así que estuve muy, digamos, viviendo y más que viviendo, sufriendo ese cambio tan brusco que hubo a inicios del milenio, allá por el año 2000.
que es cuando hubo lo que se llamó el banquete de los banqueros, que fueron quienes se robaron muchísimo el dinero de los ahorristas, de la gente, de los ciudadanos, y que frente a esa situación de crisis es que el gobierno de Noboa, Noboa no, Yamil Mawat impuso la economía del dólar, que desde el inicio causó problemas muy serios en la economía de la gente común, porque mucha gente al inicio pensaba que un dólar era igual que un sucre. Entonces, la lógica o la ilógica de sus gastos fueron bastante perjudiciales para la ciudadanía. Y en general, la economía del dólar en el Ecuador empobreció enormemente a la economía, sobre todo de los trabajadores, de los campesinos, de los pequeños productores que continuamente perdían, digamos, incluso en la venta de productos agrícolas, etc. Entonces, ha empobrecido notablemente la economía del dólar en el Ecuador, y creo que es resultado de esa acumulación de crisis, de tensiones que ha devenido en las más grandes movilizaciones sociales indígenas que han habido, no solo en la historia del Ecuador, sino en la historia de América Latina. Desde la más grandiosa movilización indígena, que es la rebelión de Inti Raymi en 1990, liderada por el líder histórico Lucho Macas, Luis Macas, hasta el 2021, teniendo uno de sus picos más importantes el 2019, han habido las más grandes movilizaciones indígenas. Y es en ese contexto de las luchas indígenas que se sitúa la propia trayectoria de Yacu Pérez, ¿no? ¿Y qué podría suponer, José Luis, para que entienda también nuestra audiencia? Usted que lo ha vivido en primera persona en el Ecuador, esa dolarización de la economía argentina, pues podría ser una respuesta eficaz a la hiperinflación, o al final podría suponer, porque han pasado 2 décadas, podría suponer algo similar en cuestión de pobreza, siendo Argentina ya un país muy, muy empobrecido. Podría incluso agravar esa situación las propuestas de Milei. Sí, desde la experiencia que hemos vivido en el Ecuador, lo más probable es eso, que contribuya a una mayor, no solo empobrecimiento de la población, sobre todo trabajadora, sino lo que Marx llama la pauperización, o sea, el empobrecimiento cada vez mayor de los propios pobres, de los que ya viven con ese dato que daba el hermano Yacu, con $1 por día o incluso menos a veces, ¿no? Porque la otra variable que hay que tomar en cuenta, y sobre todo en el caso del Ecuador, es que en gran medida Ecuador vive, igual que en nuestro país Bolivia, de la exportación, básicamente de la agroexportación, banana, plátano, decimos. Eso, exportando qué. Básicamente, y después se intentó con el petróleo, con el gas, no dio buenos resultados, por eso es que se recurre a Yasuní, que comentábamos hace un momento. Entonces, con una economía primario exportadora, agroexportadora e intentos de hacer también minería, no hay economía que resista al dólar, no hay. Y es altamente probable, ojalá no haya, que en Argentina se pueda producir una crisis igual o peor que en el Ecuador, reitero, y que sobre todo afecta a la gente pobre, a la gente trabajadora. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Tanto en el caso del Ecuador como Argentina no es suficiente una medida monetaria, digamos, cambiar de moneda, no lo es, menos la dolarización, sino potenciar el aparato productivo y crear fuentes de empleo para la gente trabajadora. Esa es la manera más importante. Por tanto, no valen tampoco los bonos a los que acostumbró el kirchnerismo a toda Argentina, repartiendo bonos por todo y por nada. Esa no es la solución. No a largo plazo. Momentáneamente puede aliviar alguna situación difícil, pero no es solución. La solución es potenciar el aparato productivo, diversificar la economía y generar fuentes de empleo seguras, estables, para el común de la gente trabajadora. Y en el otro sentido, también Yacu ha mencionado el crecimiento de la violencia y del crimen organizado en Ecuador. Y bueno, lamentablemente se ha caído la conexión y no hemos podido completar y conocer
su respuesta, pero lo ha mencionado un poco de soslayo, un poco de pasada. En Latinoamérica el caso más mediático ha sido evidentemente el de Salvador. Nayib Bukele en El Salvador, esa política que lleva desde principios de año más o menos, extremadamente agresiva contra las maras, que sí que es cierto que en el corto plazo está funcionando, está reduciendo la violencia en El Salvador, eso es innegable, pero claro, a costa de acabar con muchos de los protocolos internacionales, muchos de los derechos humanos. Y no sé si en Ecuador, usted que también conoce la realidad de ese país y que ahora ha incrementado esa violencia, ¿cree que esas medidas pueden llegar a implantarse? Y sobre todo también desde su punto de vista como catedrático universitario, las propias medidas de Bukele a largo plazo que pueden llegar a suponer, porque al final se puede convertir El Salvador o cualquier estado que emplea eso, se puede convertir en un estado policial, un estado policial, dictatorial, y que igual que lo emplea eso contra las maras, empieza a emplearlo contra más cosas. Contra todo aquel que proteste medianamente. Sí, es muy riesgoso, es muy riesgoso. Es evidente, lo dijo también el hermano Jaco, frente a situaciones de crisis, la gente tiende a recurrir a la mano dura, a pedir no solo autoridad, autoritarismo y por tanto represión. Aquí mismo en Bolivia, cada vez que hay un acto de delincuencia, robo armado, asesinato, todo el mundo empieza a pedir que hay que endurecer las leyes. No, definitivamente la historia nos muestra que la represión, las medidas represivas policiales no resuelven nada, sino todo lo contrario, agravan las condiciones de violencia, eso que se llama la espiral de la violencia. Entonces, no es solución. Y hay que decirlo, ya estamos por terminar, en el caso de El Salvador es realmente muy grave porque son ya más de 100.000 jóvenes, ojo, 100.000 jóvenes que están en las cárceles, en las mega cárceles que ha construido Bukele. Y ojo, hay que decir que en El Salvador Bukele no ha ofrecido ninguna alternativa a los jóvenes, ninguna. Entonces, las maras al menos constituían una especie de techo psicoemocional, diríamos, para los jóvenes. Sí, era como una familia, ¿no? Era como una familia, realmente. Así captaban a los más jóvenes. Exactamente, porque no hay opciones de trabajo. Casi parecía en nuestro país también, solo que aquí es más atenuada por el comercio informal, etc. Entonces, la historia nos demuestra que la mano dura, la represión, el autoritarismo, generar más aparatos represivos, policiales, no resuelve. ¿Qué es lo que resuelve? Uno, educación y dos, fuentes de empleo, definitivamente. Es un drama, yo lo estoy viviendo desde la universidad. Cantidad inmensa de jóvenes que terminan sus estudios, incluso maestría, y no consiguen trabajo. Si no eres del MAS en este país, en Bolivia, no consigues trabajo alguno. Y no puede ser que nuestros jóvenes, varones y mujeres que han intervenido, han invertido tiempo, dinero, esfuerzos en estudiar, en formarse, y no tengan ninguna opción. Y reitero, eso tiene que ver con el tipo de economía extractivista que tenemos. Entonces, creo que la enseñanza de El Salvador y de Ecuador es que la represión policial no resuelve problema alguno, sino está en resolver socioeconómicamente fuentes de empleo, trabajo para los jóvenes y mayores opciones y oportunidades que tengan los jóvenes de emplear su esfuerzo, su talento, sus capacidades. Y por lo demás, aunque ya no está, dime. Pero también Jaco Pérez hace una amplia exposición muy conceptual, diría yo. Nosotros en Bolivia, José Luis, somos testigos de que una persona bajo el rótulo de indígena o indio que asume el poder no es garantía de una correcta administración, es decir, no podemos quedarnos solamente en la conceptualización, yo diría hasta en términos casi ideales, ¿no? De la conexión con la madre tierra, porque vemos nosotros a diario la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre la existencia de leyes y la no aplicación de ellas, y que dejan actualmente a la situación de Bolivia en la situación en la que nos encontramos, que si no fueran las lluvias, no sé en qué condiciones estaríamos hoy, el último día de octubre, ¿no? No, totalmente de acuerdo, Jorge, totalmente. No es lo que María Galindo suele criticar en términos del feminismo, no es una cuestión de cuota biológica. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de género? A que haya más mujeres parlamentarias, digamos, o impuestos de poder. No, efectivamente, eso no resuelve
así como igualmente África nos demuestra que tampoco el ser negro ya supone que uno es buena persona, honesta, trabajadora. No, totalmente de acuerdo. Perdón. Y en Bolivia Evo Morales es un buen ejemplo de que esto no es suficiente. ¿Qué es lo que hace falta? Conciencia, educación, formación. Educación. Absolutamente, independientemente del color de la piel e independientemente del género. Varones o mujeres pueden ser igualmente corruptas, indígenas o no indígenas pueden ser igualmente corruptas. Entonces sí importa mucho aprender de esto, la necesidad de educarnos, formarnos, tomar conciencia de nuestros derechos, sí, pero igualmente de los desastres que estamos causando a la madre tierra. Y ahí todos ponemos nuestro grano de arena en depredar la madre tierra y eso es algo que tiene que pararse de una u otra manera. Y ahí creo que, y con esto termino, hay que reivindicar ciertamente la trayectoria y la lucha de Yaku por la defensa de, yo diría, estos principios sagrados, porque son causas de vida, el agua, la madre tierra, la biodiversidad, el oxígeno, etcétera, etcétera. Pero sobre todo el agua, efectivamente, que es la fuente de vida. Yo creo que ahí Yaku y toda la experiencia de los indígenas ecuatorianos nos tiene que enseñar. Y finalmente no quiero dejar de mencionar la enorme victoria, grandiosa victoria que han tenido los Estados Unidos para prohibir exploración y explotación petrolera en el Yasuní. Ojalá pudiéramos tener algo parecido en Bolivia, de prohibir minería y hidrocarburos en cabeceras de cuencas, en las cuencas, en los lugares donde están las fuentes de vida, como bosques, lo que estamos viviendo en Santa Cruz ahora mismo, y los incendios, etcétera. Esto nos enseña la necesidad urgente de, digamos así, reconvertir nuestra política, la que hacemos en la realidad, por una política de la vida. Nuevamente, gracias para nuestro hermano Yaku y gracias, Jorge. Yo por concluir... No se despidan todavía. Jorge. ¿Cuándo son las próximas elecciones en el Ecuador? Son en 2025, y precisamente por concluir esta pequeña exposición, ya que tenemos aquí también a José Luis, que ha vivido allí en primera persona y conoce bastante bien la realidad ecuatoriana, me gustaría concluir un poco también esta conversación con un poco mirando el futuro. ¿Qué puede hacer desde su posición y desde sus intereses? Que no hay que olvidar que Daniel Noboa viene de la familia más rica de Ecuador. Tiene 16 meses hasta las próximas elecciones de 2025. ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es el futuro que tú le vislumbras? ¿Usted le vislumbra a Ecuador estos 16 meses? ¿Y qué cree que le espera a ese país vecino y hermano en estos meses? Complicadísima. Es una situación muy compleja la que tiene Ecuador, como la que tiene gran parte de América Latina, ciertamente. Un problema emergente muy grave en el Ecuador de estos últimos años, no solo meses, es la violencia. Y una violencia generada, además, ojo, por el narcotráfico. Y esto es algo aparentemente extraño en el Ecuador, porque ustedes bien saben, hermanos y hermanas de Bolivia, en el Ecuador no se cultiva coca. Los países que cultivan coca es Colombia, que es su vecino al norte, Perú y Bolivia. Sí. Pero es increíble, entonces, cómo es que hay tanta violencia generada por el narcotráfico, tanto la gente que ya está en las cárceles como los agentes que transitan en los puertos de Ecuador, sobre todo en Guayaquil. Y esto tiene que ver con que está Ecuador en medio de los dos principales productores de cocaína a nivel mundial, que es Colombia al norte y Perú al sur. Este es el problema, entonces, que es una especie de cuña ahí que funciona en Ecuador, que hoy por hoy Ecuador es una especie de lugar de paso justamente del narcotráfico, de la droga, de la trata y tráfico de personas y demás delitos que en este contexto, ¿qué futuro hay para un gobierno? Yo creo que no es posible pensar en grandes cambios en este año y medio que le queda a Noboa, porque asume recién en enero. Lo que sí puede hacer es estabilizar la situación de violencia, que es demasiado grave. Los datos que nos daba de la cantidad de gente que es matada impunemente en el Ecuador, realmente alarmante. Entonces, lo que hay que hacer es estabilizar la situación de emergencia y de crisis que vive el Ecuador. Y ojo, eso no se puede lograr solo con la policía ni solo militarizando las ciudades. Esa no es una medida que resuelva, sino va a contribuir a mayor violencia. Lo que hay que hacer es una política, María Loman diría, de humanización, una política humanista, de concientización, de educación, de formación,
a nivel del conjunto de la ciudadanía, escuela, universidad y también organizaciones sociales, que todos nos comprometamos en cultivar diríamos, una cultura de la paz, del diálogo, de la comprensión, de la empatía. Hace mucha falta, parece un discurso de cura, digamos esto, pero de verdad que es importante porque la sola represión policial no va a resolver problema alguno. Entonces, yo espero que Noboa tenga un buen equipo y que le permita estabilizar la situación de gravísima violencia que se está viviendo en el Ecuador. Claro, y tratar de dejar un país con las mínimas condiciones democráticas para un ejercicio, ¿no? Como las elecciones nacionales. Bien, la intención de Cosecha 66 de Radio Sayubú, de este conversatorio radial de los martes, es que sobre estos temas podemos hablar y debemos, ¿no? Esa es una de las principales intenciones. Alberto, José Luis, si quieren agregar algo con toda confianza, estamos en casa. Tu conclusión. No, bueno, pues me ha parecido muy interesante y volvemos a agradecer que no hay que olvidar que hoy hemos tenido el lujo de tener una persona muy importante, porque al final es un político que hace tan solo 2 años fue la tercera fuerza con casi el 20% de los votos en Ecuador y ha sacado tiempo para poder darnos su punto de vista, un punto de vista interesante también. Como europeo, como español, puedo hacer la reflexión de que realmente no se conoce apenas la política latinoamericana. Hoy lo hablábamos en la comida, en el almuerzo. Al final lo que nos quedamos en Europa, en España, en Occidente incluso diría, incluyendo a Estados Unidos, es con los grandes nombres, con los grandes, digamos, temas y sin entrar a profundizar en la realidad de cada país o de cada presidente o de cada cultura política. Lo ha dicho el propio Yaku. Él habla de esa izquierda latinoamericana que ha sumado, y es un hecho, fracasos en los últimos años desde el poder, no desde fuera del poder, pero luego no se puede meter a toda esa izquierda en el mismo saco. No es lo mismo Hugo Chávez, ni siquiera es lo mismo Hugo Chávez que Maduro, por ejemplo, pero es que luego no es lo mismo, por supuesto, Bukele no es lo mismo, que se supone que viene de la izquierda, aunque luego pueda ser eso debatible, no tiene nada que ver eso con Lula, no tiene nada que ver Boric con Evo Morales, no tiene nada que ver Evo Morales con Luis Arce. Al final, yo creo que cada presidente, cada cultura política, cada país tiene sus peculiaridades y es allí donde realmente hay que centrar el análisis en esas particularidades y en lo que se puede y no se puede realmente hacer, porque todo lo demás al final es propaganda, es demagogia desde todas las partes, y como europeo y como occidental hago esa reflexión, ¿no? De que realmente no conocemos a fondo los problemas y que muchas veces nos dejamos llevar también por las etiquetas fáciles, por etiquetar a todo el mundo en cosas muy cerradas, cuando está claro que la política y el mundo es una cosa muy, muy abierta, con muchísimas aristas, y que en la que no existe el blanco y el negro y absolutamente todo es gris, ¿no? Y bueno, simplemente con esa reflexión me gusta terminar. Muchas gracias de nuevo, Jorge, por permitirme estar aquí un martes más, y también gracias a José Luis por su aportación desde un punto de vista también académico. No, a ti, Alberto, las gracias de verdad, y también, por supuesto, Jorge, a ti por darnos este espacio, y sobre todo a Alberto, de verdad, porque con su juventud es realmente algo muy grato ver cómo se va solidarizando con nuestras problemáticas, con nuestras preocupaciones, y haciéndolo además desde una posición también de izquierda, pero por supuesto no una izquierda dogmática ni represiva, sino más bien una izquierda realmente democrática, y yo diría también ambientalista. Y nuevamente, yo creo que ha sido de verdad un lujo poder comunicarnos con un hermano tan importante como Yaku, a quien yo tengo, por supuesto, el honor también de haberlo conocido. Estuvo aquí en Cochabamba varias veces, estuvo en la universidad este año, creo que en abril, estuvimos conversando también. Es una persona muy amable, muy lúcida, ciertamente, y por sobre todo una persona muy comprometida con los destinos no solo de los pueblos indígenas, sino del conjunto de la humanidad. Yo creo que es ese tipo, diríamos, de perspectiva indígena, política, izquierda que requerimos en Bolivia y en toda América Latina. Una izquierda sensible a la problemática ambiental, sensible a la problemática de las mujeres y sensible a los dolores de nuestra madre tierra,
al extractivismo tan complicado que nos está horadando las condiciones de vida. Por todo ello, de verdad, muchísimas gracias, Jorge, gracias, Alberto. Y desde aquí, Pachi, como decimos en mi lengua quechua, al hermano Yacu Pérez Guartamber. ¿Eso es gracias? Sí, exacto. Es gracias. Pachi, gracias. Iván. Gracias a ustedes. El principio de identidad dice que cada cosa es idéntica a sí misma, ¿no? Afortunadamente, gracias a los dioses somos diferentes. Me gustó mucho eso de no meter a todos en una bolsa. Si no eres de izquierda, eres de derecha. Hay derechas y hay izquierdas. Gracias, José Luis. Gracias, Alberto. Hasta una próxima oportunidad. Y a ustedes, amigos, un abrazo, como siempre, desde nuestros estudios en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Cosecha 66, tu radio revista digital. Gracias por vuestra sintonía. Hasta pronto.